Es muy importante en este lugar y en nuestra vida, gloria al Señor. Santo es Jesús, aleluya. Padre, te adoramos, te honramos, te glorificamos. Te damos la gracia, Jesús. Gracias, Señor. Tú dices, Señor, que entremos, aleluya, por la puerta de tu casa, dándote gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabanza. Aleluya. Mi alma te bendice, Dios. Aleluya. Bien, aleluya. Gloria a Jesús. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. Dios bendiga al ministro del Señor. Dios bendiga a todos los ministros que hay aquí. Aleluya. Y Dios me bendiga a mí también. Aleluya. Santo es el Señor. Poderoso es Dios. Bien, lo importante, aleluya, es el Espíritu Santo. Pero que hay hermanos que no me conocen. Gloria a Jesús. Aleluya. Primeramente le doy gracias al Señor y luego al ministro por extenderme la invitación en este lugar para estar ministrando la palabra del Señor. Aleluya, en este lugar. Vengo desde Santo Domingo, gloria a Jesús, y ando bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo primeramente y con el permiso de mi pastor. Aleluya. Nos congregamos allá en la iglesia Luz y Vida que pastorea mi pastor Radamés Vázquez. Gloria al Señor. Así que reciban un saludo de parte de nuestro pastor. Gloria al Señor. Porque somos un pueblo. Aleluya. Nosotros somos hijos de un solo Padre. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Santo, santo. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús. Eres santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermano, no hablo absolutamente nada de inglés. Así que si hay alguien que no entiende bien el español, le voy a invitar al hermano Dani que me traduzca o alguien que me pueda traducir, porque no hablo nada de inglés. Gloria al Señor. Bueno, pues mejor todavía, gloria al Señor. Aleluya, vamos a estar, gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, a partir del verso 14. Lucas 4, a partir del verso 14. Gloria a Jesús. Poderoso Rey de Gloria. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Dios. Honramos tu nombre, Señor. Aleluya. Cuando todo lo tenga, con un amén comenzamos. Faltan personas. Gloria a Jesús. Aleluya. Lucas 4, verso 14. Aleluya. Santo, santo, santo es Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Bueno, vamos a leer a la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, Dios mío, pero ya decía amén. Ustedes sirven un Dios vivo, que está vivo, que la tumba está vacía. ¿Qué está pasando? Y decía amén, como que estamos muertos. Eso no, pero venga acá. Ay, no. Es un amén de un pueblo que no está agradecido de Dios. Vamos a darle un amén al Señor. Gloria. Que Él entienda que estamos agradecidos del Dios en medio de los tiempos. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí estamos de acuerdo. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Si había un pichoncito por ahí, salió corriendo. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Dios es bueno y su misericordia son para siempre. Pues leemos, aleluya, Lucas capítulo 4, verso 14. Aleluya. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías.
y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Dice el 24: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Padre, te damos gracias, Jesús, por la oportunidad que nos da de leer tu palabra. Padre, en esta hora no te pedimos que la bendiga el Señor, porque ya son benditas, Jesús. Solamente te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayude a ponerla por obra y práctica en nuestra vida, que no seamos oidores olvidadizos. Oh Espíritu Santo, alabanza, ayúdanos a caminar por ella, ayúdanos a vivirla, Jehová, como tú demandas de tu palabra, que seamos hacedores de ella. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, alabanza. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a hablar de Jesús y algunos pequeños testimonios de mi vida, porque si me gusta hablar de Jesús y de nuestra propia vida, porque a veces podemos deshuesarlo hablando de Él. Gloria al Señor, porque Él es merecedor de que hablemos de Él. Háblame de Jesús, no me voy a hablar de otra cosa, háblame de Jesús. Gloria a Dios. Qué lindo. ¿Cuántos quieren que hable de Jesús? Vamos a hablar de Jesús, la historia de Jesús, parte de ella. Gloria a Jesús. Aquí vemos, gloria al Señor, que en el capítulo 4 de Lucas habla, capítulo 4, verso 1, creo que todos conocen la historia ya, donde Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Y Jesús fue tentado por Satanás. Pero Jesús fue tentado por Satanás, aleluya, porque el Espíritu Santo, aleluya, lo llevó a ese lugar. Dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Gloria a Jesús. Santo Jesús. Y ya conocen la historia, como Satanás le decía: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, sube, tírate de ahí, porque a tus ángeles mandará. Aleluya. Y todos conocemos la historia. Gloria a Jesús. Pero aquí en el verso 14, la palabra de Dios nos enseña que dice: Jesús inicia su ministerio. Gloria a Jesús. Aquí vemos donde el Señor Jesucristo, aleluya, inicia su ministerio. Pero cuando Jesús comenzó a iniciar su ministerio, gloria a Jesús, cuando fue tentado, cuando fue procesado, ¿por quién?
por Satanás. Pero ¿quién lo permitió? El Espíritu Santo de Dios que moraba en él. Gloria al Señor. La gloria del Señor. Créame que, wow, Jehová, gracias Jesús. Se me estaba olvidando poner el tema, pero hay un tema que el Señor me dio. Me lo dio ahí sentada, gloria al Señor. Y el tema, vamos a predicar bajo el tema, gloria a Jesús. En medio de estos tiempos, Dios te ha mandado a Eliseo y a Elías. Mi alma adora a Dios. ¿Cuánto entendieron el tema? En medio de estos tiempos, Dios te ha mandado a Elías y a Eliseo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día vemos, gloria al Señor, que estamos pasando por ciertas situaciones. Y muchas veces creemos que fue que Dios nos abandonó, que Dios se fue. Y es el mismo Señor que permite que entremos en cierto desierto, gloria al Señor, para que nuestro ministerio pueda iniciar. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Aquí, aleluya, usted tiene que estar preparado para recibir a Eliseo y a Elías. Gloria al Señor. Porque yo puedo leer de un capítulo, de un verso, gloria a Jesús, pero fácilmente le doy una palabra que está en Génesis, fácilmente le doy una palabra que está en Mateo, fácilmente le doy una palabra que está en Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Gloria al Señor. Porque aquí hay personas con diferentes necesidades. No todos tenemos la misma necesidad, ¿verdad que no? Gloria al Señor. Así que cada quien va a recibir a Eliseo o a Elías en este día. Gloria al Señor. Al que le tocó su Eliseo, que lo reciba. Al que le tocó su Elías, que lo reciba con gozo. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Padre, mi alma te bendice. Gloria a Jesús. Aquí vemos, aleluya, que Jesús inicia su ministerio. Cuando Jesús inicia su ministerio, gloria a Jesús, donde Él va a Nazaret, aleluya. Como Jesús, todo el mundo sabía que era hijo de María y era hijo de José. Gloria a Jesús. Sabemos esa historia, ¿verdad que sí? Era el hijo del carpintero, era uno común y corriente igual que nosotros. Pero ¿qué pasa? Aleluya. Cuando el Señor nos toma con un propósito. Dios cogió a su Hijo Jesús con un propósito. Aleluya. Y ese propósito se tenía que cumplir. Aleluya. Jesús era el Hijo de Dios. Él no tenía por qué pasar por todas esas situaciones que le estaban pasando. Pero Dios le plació cogerlo a Él para darnos un ejemplo a nosotros hoy en día. Gloria a Jesús. Dios nos deja su enseñanza. Yo le doy gracias al Señor siempre. Dios mío, gracias por la Biblia. Gracias por la palabra. ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieras dejado la palabra para que nos nutramos? Aleluya. Porque, hermano, esa palabra nos enseñan a vivir rectamente delante de Dios, a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Gloria a Jesús. Santo. Créame que ando bajo la voluntad del Señor, porque no podemos ser mentirosos. En este tiempo no era mi voluntad yo estar aquí, aleluya, en este país. Créame que no. Porque antes de yo venir, aleluya, a este país hace como 6 meses, gloria a Jesús, yo tuve un sueño donde yo estaba encaramada en un palo, porque había un toro carrereándome para que yo no viniera a este país. Y ya yo sé lo que significa soñarse con toro, con caballo, con agua sucia. Mire, libre lo que usted soñarse con esas cosas. Cuando usted se sueña con toro, mire, es porque va a enfrentar un principado de alta jerarquía, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Él tiene su fuerza contraria a la de Dios. Gloria a Jesús. Y desde ese entonces ya yo sabía que iba a pelear con algo muy fuerte en mi vida. Comencé a ayunar, a orar, a hacer silicio. Y algunos hermanos que yo entendía que le podía pedir la oración, porque no todo el mundo se le puede pedir la oración. No son todas las oraciones que llegan al reino de los cielos. Procuremos usted y yo de que nuestra oración llegue al cielo. Ay, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Hermano, no son todas las oraciones que llegan al trono de los cielos. Hay oraciones, hay alabanza que no pasan ni del techo de la casa por experiencia vivida. La gloria del Señor. Santo es el Señor. Porque hoy queremos, aleluya, que oren por nosotros. Ese hombre y esa mujer de Dios está pagando un precio. Gloria a Jesús.
para que nuestra oración, nuestro clamor llegue al trono de los cielos. Y es muy bueno, ora por mí, ora por mí. No es que no podemos, no es que no lo vamos a negar a orar por los demás, porque tenemos que orar unos por los otros, pero a veces nos descuidamos. Fulano está orando por mí. Ora, mira, arrepiéntete, busca a Dios que Cristo viene. Ora por mí. Y metió en la discoteca, me metió en los puntos de droga, metió en todos los sitios, y haciendo y deshaciendo. Ora por mí. Mi alma adora al Señor. Hay que orar, hermano, pero hay que poner su granito de arena para que Dios escuche nuestra oración, para que Dios escuche nuestro clamor. Aleluya. Santo es el Señor. Mi alma adora a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y le comuniqué el sueño que había tenido a unos cuantos hermanos. Y hermano, ese principado se me levantó de tal manera que 2 o 3 días antes de yo venir para acá, dije, Señor, pues ya yo no voy a poder ir para allá, a la misión que tú me has encomendado. Y oí la voz del Señor que me dijo, aquel que no deje padre, madre, hijo, no será digno de mí. Ya Dios me dio la palabra, yo Jehová, se quedó todo el mundo así. Hermano, pero un principado que se me levantó terrible, con mi esposo, con mi hijo más pequeño de 5 hijos que tengo. Y verdaderamente no era mi voluntad yo venir, porque yo vine en contra de mi voluntad, pero hay que hacer la voluntad del Señor. No, el mismo Jesús le decía, cuando Jesús estaba crucificado en la cruz del Calvario, aleluya, y hubo un momento que Jesús le dijo a su padre, aleluya, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Usted cree que Jesús quería estar padeciendo así? Fue la voluntad de su Padre. Por eso usted y yo tenemos que procurar, aleluya, de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que la voluntad de Dios es que yo no me ponga su zapato negro. Bueno, Dios me dijo que no ponga su zapato negro. Es la voluntad de Él, yo no me la voy a poner. Viene alguien, mira, ponte zapato negro que te queda lindo. No. Dios me dijo que no me ponga zapato negro y es su voluntad. Hay que obedecer a Dios antes que al hombre. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Y vemos, gloria a Jesús, aleluya, que Jesús comenzó a hacer la voluntad de su Padre. Comenzó a ir a los lugares. Dice que Jesús estaba en Nazaret, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y ahí comenzó a hacer milagros, a hacer prodigios y a hacer cuantas cosas. Y los que se criaron con Jesús, los que conocían a Jesús, que era hijo de José y de María, gloria a Jesús, dijo, no, pero este es mi hermano, dijo, ¿quién es este ahora? ¿Cómo viene con toda esta palabra y esto? Hermano, porque hay gente que le creen a Dios. Y usted y yo tenemos que creerle a Dios a través de quien Dios levante. Gloria al Señor. Porque ese mismo Espíritu Santo que está en mí, está en usted. Solamente que tú tienes que obedecer a Dios. Obedecer, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Obedeciendo su palabra. Aleluya. ¿Qué dijo el Señor en San Juan 14, 15 y 16? Aleluya. El verso 16 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre para que mande otro consolador, el Espíritu de verdad. ¿Qué significa eso, hermano? Que hay espíritus engañadores, pero hay un Espíritu de verdad que es el Espíritu Santo. Cuando usted y yo amamos a Dios, vamos a ser hacedores de su palabra. Gloria a Jesús. Y cuando usted y yo somos obedientes a la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? Va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Y va a venir a repartir los dones que están aquí en la palabra para la iglesia. Porque los dones que el Señor nos da es para la iglesia, para edificación de la iglesia. Ahora tenemos que tener muy en cuenta y claro, gloria a Jesús, que no todos tenemos el mismo ministerio, pero todos somos importantes. Porque aquí vemos que nosotros somos un cuerpo, aleluya. Los ojos no le pueden decir a la boca, no te necesito. No. La mano no le puede decir, aleluya, a los pies, no te necesito. Gloria a Jesús, aleluya, santo es Jesús. Aquí todo el que Dios llama, lo llama con un propósito, para que se cumpla en nuestra vida. Usted y yo tenemos que tratar de poner esa diligencia para que eso se cumpla en nuestra vida. Porque usted y yo, hermano, no somos cualquier cosa en la mano del Señor. Hermano, en lo que voy a decir, lo voy a decir para gloria y honra del Señor. Porque toda la gloria, toda la honra es de nuestro Señor. Él es quien hace la cosa.
Aleluya. Y yo a través del tiempo me he dado cuenta que somos importantes en la mano del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué causa? Porque aquí vemos que Jesús leía el libro de Isaías. Hermano, y en una noche de ataque, de mucha guerra, que un demonio fue a atacarme fuertemente a mi casa. Yo era media nueva creyente, gloria a Jesús, en ese tiempo. Y ese demonio me atacó. Y como ese demonio me atacó de tal manera, a mí se me fue el sueño. Y Dios me dio la palabra en Isaías 61. Yo entendí por el Espíritu Santo y la confirmación de que mi llamado estaba en Isaías 61. Y aquí vemos que es el mismo llamado que tenía Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Y conocemos la historia, no vamos a leer todo porque ya leímos y cada quien tiene la Biblia, pero hay que cortar porque tenemos que ser prudentes con el tiempo, gloria al Señor. Y leyendo la palabra y con la confirmación del Espíritu Santo, entendí que ese es mi llamado. Y en una ocasión, leyendo la palabra, lloré, llorado, y cada vez que me acuerdo lloro, porque me siento que no soy digna de que Jesús no haga el llamado, de que Dios no haga el llamado que le hizo a Jesús su Hijo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque leyendo la palabra yo encontré donde dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera nada donde él llegaba. Y eso pasa conmigo, mi hermano. Mi alma adora al Señor. Le dije que lo que le iba a decir era para la gloria de Dios. Al lugar que llego sin conocer a la persona, el Señor me dice hasta lo que piensa. Pero es para su gloria, es para su honra. Mi alma adora a Dios. Santo es el Señor. A mí me enseñan una foto de una gente y Dios comienza a revelarme la vida entera de esa persona. Dios lo sabe. Pero es su gloria de Él. Es su gloria de Él. Ese espíritu que está en mí está en ti. Aleluya. Y muchas veces, aleluya, Dios nos llama con ese ministerio, aleluya, porque nos conocen, no le creemos, aleluya. Porque el pastor está aquí, está diciendo una cosa, a veces se nos entra por aquí, se nos sale por aquí. Dios levanta a cualquiera de los hermanitos que lo ponen a predicar, porque no es de lejos. No. El Espíritu Santo usa a quien Él quiere, aleluya. Aquí criticaban a Jesús, pero ese no es el hijo de María, ese no es el hijo de José, ese no es el del carpintero. Pero Dios lo llamó con un propósito, aleluya. ¿Y cuál era ese propósito, aleluya? Salvar al mundo, predicar el Evangelio de Cristo, sanar a los enfermos, libertar al cautivo, aleluya. Ese mismo llamado tenemos usted y yo, aleluya. No se menosprecie. No le coge esa mueca al enemigo. No crea que usted no es nadie. Usted es un ministro del Señor. Usted es un siervo del Señor, aleluya. Usted es una sierva del Señor. La gloria del Señor. Muchas veces, hermano, le voy a decir porque esto me ha pasado a mí, gloria a Jesús. Yo llena del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. El Señor me pone palabras para mis hijos que no le sirven al Señor todavía. Dios queriéndolo libertar. Y ellos, miren, yo llena de Dios, dándole la palabra de Dios, que no soy yo, que es como algo que te empuja a dar la palabra. Y ellos con el teléfono, chateando, hablando, y de repente con los hermanos, mira esto y esto, y yo dándole palabra de parte de Dios. No creen. No sé por qué siento testificar esto, pero algo Dios está haciendo, aleluya. En mi congregación donde me congrego en Santo Domingo, a mí casi no me dan oportunidad. Mire que se lo digo, hermano, pero las invitaciones en las congregaciones se me sobran. Yo he tenido que rechazar invitaciones, hermano, porque el tiempo no me da. Esto se lo estoy diciendo para gloria y honra de Dios. Pero en mi congregación, escuche bien, aleluya, porque voy a dar lo que Jehová me está bajando. La gloria del Señor. El Señor me dijo en una ocasión, no te preocupes por lo que vas a decir, voy a poner en tu boca y en tu corazón lo que vas a decir. Todo lo que Dios baje lo voy a decir, gloria al Señor. Porque no es lo que yo quiero decir, no es lo que usted quiere escuchar. Es con lo que Dios vino, gloria al Señor. Porque en una ocasión fue a predicar en una iglesia y el Señor me reveló, aleluya, que hubo alguien que dijo en la congregación,
Vamos a ver con qué viene esta ahora, con una altivez, hermano, porque nosotros tenemos que ser humildes. Para que Dios pueda morar en nosotros y nos pueda usar, tenemos que humillarnos, gloria a Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y cómo? ¿Qué no pasó Jesús? Pero ¿qué hizo Dios? Lo exaltó, aleluya, después. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso, aleluya, le dije yo al hermano, dije yo cuando tomé el micrófono, que Dios me reveló que con qué vendrá esta hora. Cuando yo tomé el micrófono le dije, aquí hay alguien que dijo dentro de sí, ¿con qué vendrá esta hora? Déjame decirte, ¿por qué no le preguntaste al Señor? Jehová, ¿con qué tú vienes hoy? Como le dijeron, aleluya, a David, aleluya. Cuando Dios lo mandó, aleluya, a ungir, aleluya, a santificar el pueblo para ofrecer sacrificio a Jehová. Aleluya. ¿Cómo tú vienes? No, vine a ofrecer sacrificio a Jehová porque sabían que David era un hombre de guerra. Que David, ya ustedes saben, era un guerrero del Señor. Y la gente parece, hasta donde yo entiendo leyendo esa escritura, la gente le tiene miedo a David. Ay, ¿con qué viene ahora? ¿Con qué viene? No, tranquilo, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, tranquilo, no hay guerra hoy, no hay pleito. Gloria al Señor. Usted y yo tenemos que preguntarle a Jehová, ¿qué tú tienes para mí hoy? ¿Qué tú trajiste para mí? Mi alma adora al Señor, porque es el Señor el que revela, el que da la palabra, el que bendice, el que cierra puertas que nadie puede cerrar, es el que abre puertas que nadie puede cerrar, aleluya, gloria al Señor, es Él, todo es Él. Aquí ninguno de nosotros hacemos nada sino por la voluntad del Señor. Si yo me pongo a contarle, aleluya, los obstáculos que yo le tuve que cruzar por arriba para venir a este país, usted estuviera llorando ahora mismo, gloria al Señor. Pero fue la voluntad de Dios que yo estuviera aquí. La gloria del Señor. ¿Usted sabe por qué? Gloria, manténgase en comunión porque, aleluya, a ver con qué vino Elías donde usted, a ver con qué vino Eliseo donde usted, gloria al Señor, aleluya. Mi alma adora a Jesús. Porque le voy a decir, hermano, una pastora, aleluya, que yo conocí cuando vine hace casi 3 años a este país. Conocí una pastora y cuando vine, duré 3 días en su casa. Dios hizo cosas terribles para su gloria, para la gloria del Señor. Y ella me dijo, me llamó y me dijo, si usted quiere, véngase una semana para acá, que yo conozco varios pastores, para que le inviten a predicar a su iglesia, que si yo le digo, ellos le invitan, gloria a Jesús. Hermana, y yo no sentí de ir a ese lugar. Sin embargo, cuando el hermano Dani me habló, aleluya, el Señor rapidito me dio el mensaje. Digo yo, bueno, allá sí voy porque ahí es la voluntad de Dios que yo vaya. Pero mi alma adora al Señor. Yo siento a Dios, hermano, yo siento a Dios. Es la voluntad de Dios que yo estuviera aquí, aleluya. Yo siento al Rey de Reyes y Señor de Señores en este lugar, gloria a Jesús. Santo es Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Aleluya. No, muchas veces no nos creen. Porque ese es mi papá, ese es mi mamá, no, ese es mi hermano en Cristo, ese me conoce, sabe mi problema, ese sabe la situación que estoy pasando. Y Dios hablando en nuestra vida y no creemos, gloria al Jesús. Tiene que venir uno de por allá para poder creer la palabra. Gloria a Jesús. No podemos ser así. Cuando Dios va a hablar, cuando Dios va a hablar, son hasta un niñito, es más, hasta una piedra. Gloria a Jesús. Hasta una persona que no conoce a Dios, Dios lo usa para darlo. A mí gente impía me ha dado palabras de parte de Dios. Gente descarriada me han dado palabras de parte de Dios. Tenemos que decirle al Señor que limpie nuestros oídos para escuchar cuando es Él que habla. Gloria al Señor. Porque los incrédulos no heredan el reino de los cielos. Santo es el Señor. Mi alma bendice a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra. La profecía más contundente y más segura es la palabra del Señor. Si usted me ve de pie hoy en día aquí, es porque él ha creído a Dios. El Señor, desde que yo vine a Cristo, me invitó a ser hacedores de su palabra. Gloria al Señor. Santo es Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Hermano, escuche bien. En una ocasión yo estaba de rodillas orando en mi casa. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, en la iglesia hay muchos que te aborrecen. Y yo comencé a orar por ellos. Esa palabra yo no se la voy a decir a todo el mundo porque sabe que a veces estamos como Pedro. Que hay muchos que me aborrecen. Que me odian. No, yo seguí de rodillas. Señor, ten misericordia de ellos. Libértalos, Jehová.
Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y cuando terminé de orar, que me levanté, yo acostumbro a orar y luego a leer la Biblia. Es el primer desayuno que yo me tomo, la oración y leer las escrituras. Gloria al Señor. Y se me abrió la Biblia donde dice, yo no recuerdo cuál es el capítulo ni el verso, pero recuerdo como ahora mismo que Jesús me dijo, si esto hicieron con la rama verde, ¿cuánto más con la seca? O sea que todo esto lo hicieron con Jesucristo. A Jesucristo lo aborrecieron por la palabra que predicaba. Hoy en día nosotros muchos nos aborrecen, no nos soportan. ¿Por qué? Por lo que portamos de parte de Dios. Pero tenemos que estar preparados porque a Jesucristo lo hicieron. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos da una enseñanza para cuando nos aborrezcan, para cuando nos menosprecien. Hermano, yo me considero ser una hija de Dios, para honra y gloria de Dios. Y usted también debe considerarse. Gloria a Dios. ¿Por qué? Los procesos y los desiertos es que van a indicar si usted es hijo de Dios. Si usted no está pasando por ningún proceso, hay que revisarse. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús habla en el capítulo 4 de Lucas, dice tentación de Jesús. Por todo lo que pasó Jesús. ¿Y cómo no? A Jesús lo querían matar. ¿Por qué? Por la palabra que predicaban, porque sanaba a los enfermos, libertaba a cautivos. Lo apedreaban y lo maltrataban. Gloria a Jesús. Usted y yo no somos mayor que nuestro Señor. En una ocasión yo estaba en un banco allá en Santo Domingo haciendo una fila, haciendo una diligencia a mi hija, gloria a Jesús. Y me dijo un hombre, pero si tú eres cristiana, si tú tienes tanto poder, vete al cementerio y levanta a todos los muertos que hay ahí. Digo yo, ay, lo mismo que le hicieron a Jesús, lo tentaron. Gloria a Jesús. Mi alma adora al Señor. Hermano, muchas veces somos aborrecidos de nuestra propia familia. Gloria a Dios. De lo que nos rodean nos aborrecen. ¿Por qué? Porque ya no somos iguales. Cuando venimos a Cristo marcamos la diferencia en todo, nuestra manera de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, gloria al Señor. Y aquí tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús nos dejó una enseñanza. Gloria a Jesús. No importa que no nos crean, no importa que nos menosprecien, a Jesús lo hicieron. Y eso indica, aleluya, el proceso y la guerra, usted y mía, indica cómo está Jesús en nuestra vida. Gloria al Señor. Aleluya. Santo Jesús. Alabanza. Oh, gloria a Jesús. Dice, aleluya, que en el tiempo, aleluya, de Eliseo, vamos a leer, gloria a Jesús, dice, ok, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Ok, gloria a Jesús. En aquel tiempo hubo una gran hambre, una gran escasez. Y Elías fue enviado a la viuda de Sarepta. Gloria a Jesús. O sea que tenemos que ir donde Dios nos envíe, donde está la necesidad. Gloria al Señor. Y aleluya. Y Eliseo fue enviado, aleluya, a Naamán, que estaba leproso. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Nosotros no vamos a ir donde nosotros queramos. Es donde Dios nos mande que vayamos, gloria a Jesús. Y muchas veces, porque somos líderes, que el pastor, que la pastora, que la misionera, que el diácono, porque somos líderes, piensan que no va a venir proceso. Al mismo Jesús le vino proceso. Jesús primero, antes de iniciar su ministerio, fue tentado, fue llevado al desierto. Jesús fue llevado al desierto para enseñar a nosotros que nosotros tenemos que pasar por un desierto para que nuestro ministerio, aleluya, pueda iniciar. Gloria a Jesús. Aleluya. Nosotros, hoy en día, el enemigo se ha levantado terrible en contra de los hijos de los pastores, en contra de los hijos de los líderes, gloria a Jesús, en contra de lo que nos rodea, gloria a Jesús. Usted sabe que me dijo una hermana mía de padre y madre, pero Dolores, Dios te usa haciendo milagros, haciendo cuantos milagros, cuantos prodigios, ay Dios mío, y mira tus hijos cómo están. Hermano, y créame que esa palabra me golpeó fuertemente, me hirió. Yo casi caigo en la trampa del enemigo. Yo me fui tristemente.
Y dije, ay Señor, pero es verdad. Porque mira, tú haces cuántas cosas. El Señor sana gente de enfermedades de sida, de cáncer, mujeres que no daban a luz. El Señor me estaba a poner la mano y hoy tienen 2 y 3 niños. Gloria a Jesús. Y cuántos milagros. Dios está haciendo cosas grandes y ha hecho cosas terribles. La gloria del Señor. Gloria a Dios, Y mis hijos, hermano, miren, no se imagina usted cómo el diablo lo usa. Y yo le predicaba a la persona, a los vecinos míos, aleluya. Pero, que le predica a los hijos de ella, que mira cómo andan. Entonces, nosotros como siervos y siervas del Señor, no es cuando nosotros queramos. Gloria al Señor. Es cuando Dios mande a Eliseo, es cuando Dios mande a Elías. Va a haber un día que Dios va a mandar a ese Elías a tu casa. Y puede ser hoy, aleluya. Va a haber el día que Dios mande, aleluya, a Eliseo, aleluya, a limpiar ese leproso. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora al Señor. Porque si por nosotros, los padres, aleluya, quisiéramos, no que nuestros hijos estén ready en los caminos del Señor, sino el mundo entero. Porque Dios ha puesto su amor en nuestros corazones para con los demás. Pero es el tiempo del Señor, no es el tiempo de nosotros. La gloria del Señor. Esos hijos tuyos que están en la condición, Dios te lo va a libertar. Aleluya. Gloria a Dios. Ese esposo tuyo, Dios te lo va a libertar. Aleluya. Ay, Jehová. Esa hermana tuya que te hace tanto la guerra va a ser libertada. Cama, sé que rama. Y rama, sé que ella va a cama, sí. Conozco tu dolor, dice el Señor. Conozco tu sufrimiento, aleluya, con tus hijos, con tus hijas, con tu nieto, con tu nieta, aleluya, lo estoy mirando, dice el Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Rey eterno, aleluya. Oh, gracias, Jesús. Usted no se imagina, aleluya, todos los procesos que yo he tenido, aún con los hermanos de la congregación. Cuánta guerra. Mire, si yo hoy estoy de pie, es porque el Señor me ha sustentado bajo la palabra. Yo camino bajo una palabra que el Señor me dio. El Señor me dijo, aunque tú veas lo que tú ves, yo te lo voy a libertar pronto. Ya Dios me ha dicho como 15 veces, encárgate de lo mío que yo me voy a encargar de lo tuyo. Mientras usted y yo nos encargamos de lo del Señor, Dios va a obrar en nuestros hogares, en nuestra familia, en los esposos, en las esposas. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Es que Dios es santo, Dios maravilloso. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres de Dios. Aleluya. Santo, que Dios lo ha levantado con un poderoso ministerio, alabanza. Mi alma adora al Señor. Es tiempo de que le creamos a Dios. Cuando se nos da la palabra y usted duda, usted tiene todo el derecho de irse de rodillas. Señor, confírmame. Esto viene de ti o vino del hombre, porque el que hizo la boca habla. Gloria al Señor. Mi alma adora a Jesús. Aquí tenemos, aleluya, en Primera de Pedro también, su capítulo 1, a partir del verso 6, donde el apóstol Pedro, aleluya, nos da una exhortación. Dice que tengamos por sumo gozo, aunque por un poco de tiempo tendremos que ser afligidos. O sea, la aflicción va a venir en nuestra vida, va a venir el sufrimiento, va a venir el lloro. Pero ¿qué dice Mateo 5 en adelante? Bienaventurado el que llora, porque ellos recibirán consolación. Gloria a Jesús. Hay momentos que vamos a llorar, hay momentos que vamos a estar afligidos, sí. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Gloria a Jesús. Y aquí vemos, aleluya, que más adelante en Primera de Pedro, aleluya, nos habla, aleluya, el apóstol Pedro, que anuncia que los profetas anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero anunciaban, aleluya, la gloria que vendría detrás de ese sufrimiento. O sea, ¿qué te quiero decir yo con esto? Detrás de ese sufrimiento viene la victoria, aleluya. Porque el mismo Jesús tuvo que padecer mucho para después ser el libertador, ser nuestro sanador, ser nuestro suplidor, aleluya. O sea, que ese padecimiento, ese sufrimiento indica la victoria que viene detrás. Gloria al Señor.
Santo es Jesús. Ahora, yo nunca dejo de hablar de esta cosa en todos los lugares que voy, porque me pasó a mí. Aleluya. Hay procesos que vienen a nuestra vida que nosotros no lo buscamos. Pero cuando es el Señor que nos entrega el proceso, Dios nos va a dar la victoria. En una ocasión, Dios me llamó a mí a trabajar tiempo completo en su obra. Me llamó como una misionera para honra y gloria del Señor. Me quitó un salón de belleza que yo tenía, no sé cómo le dicen acá, pero me quitó un salón de belleza donde se arreglan el cabello. Me quitó que vendiera ropa, yo vendía ropa de paca, me quitó eso. Y en cierto trabajito que yo hacía, me lo quitó. La gloria del Señor. Santo Jehová, aleluya. ¡Ey, santo, alabanza! Gloria. Y me llamó a trabajar a tiempo completo en su obra. Y uno de mis llamados es llevar culto de liberación a los hogares. Y yo tenía más de 2 semanas que no llevaba un culto de liberación a los hogares. Oiga, 2 semanas. Y en mi casa se armó una guerra. Pero qué guerra. Y yo decía, Señor, pero yo oro. Señor, pero yo ayuno. Señor, pero yo reprendo. ¿Y qué está pasando? Dios me habló. Me dijo, lo que pasa es que te llamé a llevar culto de liberación a los hogares y no lo estás haciendo. A veces por cacones, por rebeldes, por desobedientes, no atender el llamado que Dios nos entrega, con el llamado que Dios nos llama, no le hacemos caso al llamado de Dios. No le hacemos caso a lo que Dios nos está ordenando que hagamos. Y ahí viene el proceso, nos pasa como a Jonás. Muchas veces estamos como Jonás. Vete a aquel lugar, vete allí, mira, a esto, a lo otro, hasta algo sencillo. Mira, muéveme este jarrón de aquí, pónmelo allí. Y tú dejando el jarrón ahí todo el tiempo. Que me quite el jarrón de ahí y lo ponga allí. Y usted como que es un muñeco que le está hablando, no es Jesucristo. A Dios hay que respetarlo. Cuando Dios habla hay que obedecer y someterse. Porque Él es nuestro Salvador, Él es el que nos va a salvar. No importa que su esposo le diga, no haga eso. No. Es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Porque no es el esposo que me va a salvar. No es la esposa que me va a salvar. Mira, no haga eso. Y Dios diciéndome, haz esto, haz aquello. Ay, no lo haga, que no lo haga. No. ¿Eres tú que me vas a salvar o es Jesucristo? ¿A quién yo tengo que obedecerle? ¿A ti usado de Satanás o a ti usado de Satanás? No, a Dios. Es lo que yo digo y punto. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Ey, santo, yo no sé por qué estoy hablando esto. Aleluya. Pero hay personas que se oponen al ministerio al cual Dios te ha llamado. Y no puede estar debajo.